¿Sabías que una tormenta puede formar una nueva frontera? ¿O si sales de una biblioteca de la manera incorrecta, puede meterte en problemas con la patrulla fronteriza? ¿Y que puedes dormir en 2 países a la vez? Hoy, te traeremos 50 hechos insanos sobre las fronteras que parecen falsos, pero son sorprendentemente reales. ¿Falso? La frontera más larga de Francia no es con Brasil. Francia no comparte frontera con Brasil. La frontera terrestre más extensa de Francia es con Brasil. Es gracias a la Guayana Francesa, un territorio francés escondido en el noreste de Sudamérica. La frontera mide 450 millas o 730 kilómetros de largo. Por otro lado, la frontera entre Francia e Italia se extiende por 515 kilómetros. La frontera del país con Alemania mide solo 280 millas o 450 kilómetros de longitud. Hecho 49. Puedes jugar fútbol en el Ecuador. ¿Qué pasaría si en lugar de defender tu propia portería en el campo de fútbol, estuvieras defendiendo tu propio hemisferio? Así es como realmente juegan al fútbol, o más bien los equipos de fútbol, en el estadio Milton Correia en Macapá, Brasil. Dado que el estadio fue construido en el Ecuador, los arquitectos decidieron aprovechar realmente la línea de latitud cero y usarla como la línea media del campo de fútbol. Los lugareños apodaron al estadio Cero o el Gran Cero, refiriéndose a su posición geográfica. Hecho número 48. Existe una valla más larga que la Gran Muralla China. Australia es conocida por muchas cosas extrañas y mortales. Y sí, estamos hablando de la fauna. Una de esas criaturas es el dingo. Estos perros salvajes representan una seria amenaza para algo muy valioso para los agricultores australianos: ovejas. Entonces, para mantener a los dingos fuera, se construyó una valla a lo largo de la parte sureste del país. Una valla realmente larga. Con poco menos de 3.500 millas o 5.600 kilómetros de largo, la valla de dingo de Australia es más larga que la Gran Muralla China y más larga que la frontera entre Rusia y China. Comenzó a tomar forma en 1880 inicialmente para mantener alejados a los conejos, otra gran plaga para los agricultores, y tomó su forma actual en 1950. Hoy en día, la valla ha logrado mantener a los dingos principalmente a un lado de ella, creando a lo largo del camino un experimento ecológico bastante único. El lado con dingos tiene más biodiversidad, más pequeños mamíferos nativos y permanece verde por más tiempo después de las lluvias. Por otro lado, el lado sin dingos tiene más canguros. Hecho 47. Constance evitó bombas por su frontera. La ciudad de Constance está dividida entre Alemania y Suiza, algo que resultó útil para los residentes durante la Segunda Guerra Mundial. Suiza se mantuvo neutral durante la guerra, mientras que Alemania fue una de las potencias del eje. Las ciudades alemanas implementaron apagones durante los bombardeos aliados, con residentes incluso pintando las ventanas de negro y negándose a encender velas para evitar bombas. Pero las ciudades en la Suiza neutral dejaban sus luces encendidas por la noche durante los ataques. El lado alemán de Constanza se dio cuenta de que podían aprovechar esto también, dejando sus luces encendidas, haciendo que los aliados los confundieran con una ciudad suiza neutral. Hecho número 46. Portugal y España tienen cruces fronterizos extraños, como verás. Puedes cruzar entre España y Portugal en el puente internacional más corto del mundo. Dirígete a Esperanza, Portugal, y puedes cruzar un puente de 10.4 pies o 3.2 metros de largo hacia la región española de La Colosera, destinado para el tráfico peatonal en lugar de coches. Das un agradable paseo largo hacia un país vecino, y mientras lo haces, prepárate para adelantar 1 hora en unos pocos pasos debido a la diferente zona horaria de España. Hecho número 45. Las fronteras de España y Francia cambian cada 6 meses. Cada 6 meses, España transfiere una isla a Francia, que la devuelve puntualmente 6 meses después. El pedazo de tierra llamado Isla de los Faisanes se encuentra en el río Bidasoa que divide a los dos países. Esta extraña transferencia bianual de una isla deshabitada de 2 acres comenzó como un símbolo de paz entre las dos potencias, acordado en el Tratado de los Pirineos al final de la Guerra de los 30 años, allá por 1659. Hoy en día, no se permite la entrada de visitantes a la isla, excepto cuando cambia de manos. Funcionarios gubernamentales de ambos países se reúnen allí para organizar la transferencia, confundiendo a los kayakistas cercanos. Hecho 44. Solo hay 3 países enclavados en el mundo. Un enclave es un país que está completamente rodeado por otro país, y solo existen 3 de ellos actualmente. San Marino y la Ciudad del Vaticano lo tienen relativamente fácil, ya que están completamente ubicados dentro de Italia y se consideran miembros de facto de la zona Schengen.
por lo que no hay controles fronterizos formales para entrar o salir de los países. Las cosas son un poco diferentes para el tercer país, Lesoto, que está completamente dentro de Sudáfrica. Los residentes necesitan pasar el control fronterizo sudafricano para llegar al mar. La frontera de Lesoto también es única en que es muy visible desde arriba, ya que Lesoto es en su mayoría una meseta montañosa que se extiende hacia arriba desde la tierra a su alrededor. Hecho 43. La ciudad de Barla atraviesa una crisis de identidad. En el noroeste de Europa encontrarás la ciudad holandesa de Barla o la ciudad belga de Barla. Realmente depende de dónde exactamente en Barla estés. La provincia flamenca de Barla-Hartog es técnicamente una provincia belga, pero está dispersa en varias partes a lo largo de los Países Bajos. La frontera entre ambas naciones cruza cafeterías, escuelas y hasta casas particulares de forma arbitraria. Pero si te confundes en la ciudad, no te preocupes. Hay útiles marcas blancas en el suelo para indicarte cuándo estás en los Países Bajos o en Bélgica. B. ¿Por qué terminó así la ciudad? Porque en la Edad Media, los señores de Breda y los duques de Brabante no dejaban de cambiar de opinión sobre cómo dividir la tierra. Así que a través de intercambios, ventas y tratados, terminaron con la ciudad de retazos que es Barla hoy en día. Hecho TA-42. Un pequeño pedazo de Rusia no está cerca de él. El diminuto Oblast de Kaliningrado está separado del enorme territorio del resto de Rusia por Lituania, Letonia y Bielorrusia. ¿Cómo terminó este pequeño trozo de tierra poblado por rusos tan lejos del resto de Rusia? Kaliningrado fue originalmente parte de Prusia Oriental y luego de Alemania. Después de que la Unión Soviética y los aliados derrotaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes huyeron del área y los rusos la poblaron. Más tarde, cuando se disolvió la Unión Soviética y los países de la zona reclamaban su independencia, Rusia ofreció Kaliningrado a Alemania. Sin embargo, los alemanes lo rechazaron, ya que ya estaban tratando de averiguar cómo unificar a los alemanes del este y del oeste, y no querían agregar rusos a la mezcla también, dejando así a Kaliningrado como un pequeño pedazo de Rusia, lejos de Rusia. Hecho 41. Salir por el lado incorrecto en la Biblioteca y Ópera Libre de Haskell es un cruce fronterizo ilegal. La Biblioteca y Ópera Libre de Haskell se ubica en 93 Avenida Caswell, línea Derby, Vermont, Estados Unidos, o en la calle de la Iglesia número 1, Stansted, Quebec, Canadá, según la entrada que uses. La biblioteca está construida en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y se puede visitar desde ambos lados. Sin embargo, ten cuidado con cómo sales. No se puede simplemente caminar hacia Canadá desde Estados Unidos o viceversa. La puerta está en el lado americano. Los canadienses deben seguir la acera hacia la entrada, pero no pueden ir más allá hacia la ciudad sin un control de pasaporte. Los bibliófilos deberán tener una identificación en todo momento, porque pueden ser registrados por agentes de la patrulla fronteriza. Mientras tanto, se relajan en la mesa de manualidades del edificio, donde pueden poner los pies en Canadá mientras tejen en los Estados Unidos. Hecho número 40. España tiene fronteras fuertemente custodiadas en el norte de África. En la costa norte de Marruecos encontrarás dos ciudades rodeadas de alambre de púas, Melilla y Ceuta. Están fuertemente custodiadas porque en realidad son parte de España, aunque Marruecos también reclama ambas y le gustaría anexarlas. España anexó Ceuta de Portugal en 1668 y Melilla pasó de ser una ciudad bereber a estar bajo control español en 1497. Dado que estas son dos de las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, muchos inmigrantes de países del norte de África intentan cruzar a las ciudades españolas y solicitar asilo allí. La valla de 6 metros de altura en Ceuta ha sido asaltada ocasionalmente, resultando en lesiones para aquellos que intentan cruzarla. Hecho número 39. Gambia tiene algunas de las fronteras más extrañas de África. Si observas detenidamente a Senegal, podrías notar algo dentro de él. Otro país. Este es Gambia, la nación no insular más pequeña de África, y sus fronteras corren a lo largo de un río. ¿Por qué? Bueno, la respuesta, como suele ser el caso cuando se trata de fronteras extrañamente dibujadas, es el colonialismo. Los franceses y los británicos tenían puestos avanzados en la zona que utilizaban para comerciar, pero luego Francia decidió que iba a empezar a reclamar más regiones del interior. Así que los franceses tomaron el control total del río Senegal, lo cual no le gustó a los británicos ya que querían un río propio para poder también saquear el continente. Así que negociaron con Francia para ver quién controlaría qué y decidieron mantener una franja de tierra de 6 millas en cada dirección desde el río Gambia. Los líderes locales intentaron protestar, anunciando que también les gustaría conservar su tierra, a lo que los británicos respondieron desfilando algunos buques de guerra por el río.
Hoy en día, Gambia varía de 15 a 30 millas de ancho a ambos lados del río y 300 millas hacia el interior. Hecho número 38. Croacia solo permite a Bosnia y Herzegovina 12 millas de costa. Aunque a primera vista, parece que Croacia está firmemente en contra de permitir a los bosnios ir a la playa. Si observas más de cerca, notarás una pequeña franja de tierra bosnia en la costa. Esto se llama el Corredor de Neum. Todo comenzó después del Tratado de Karlovic de 1699, cuando Venecia ganó territorio cerca de Dubrovnik. Venecia estaba en una fiebre de acaparamiento de tierras, y Dubrovnik no estaba exactamente emocionado de tenerlos como vecinos. Entonces, en un astuto movimiento diplomático, Dubrovnik entregó una franja de tierra al Imperio Otomano. El objetivo era crear una zona de amortiguamiento, esperando que la presencia de los otomanos desalentara a Venecia de acercarse más. En ese momento, Bosnia y Herzegovina eran parte del Imperio Otomano antes de la independencia, por lo que retuvo esta tierra como el Corredor de Neum. Hoy en día, es la segunda costa más corta del mundo después de Mónaco. Hecho número 37. El cambio climático está cambiando la frontera entre Italia y Suiza. La frontera entre Italia y Suiza atraviesa los Alpes suizos e italianos, incluyendo el poderoso Matterhorn. Grandes porciones de la frontera están determinadas por la cuenca hidrográfica local o las crestas formadas por los glaciares. Pero los glaciares de Europa están retrocediendo rápidamente, lo que significa que Suiza e Italia tuvieron que reunirse en septiembre de 2024 para redibujar su frontera bajo el Matterhorn a medida que el glaciar que lo cubre desaparece lentamente. Hecho número 36. La frontera más alta del mundo atraviesa el monte Everest. Olvida las paredes y vallas fronterizas. La mejor manera de asegurarte de que nadie cruce tu frontera es poner la cordillera del Himalaya en ella. Ese es el caso de la frontera entre Nepal y China, oficialmente la más alta del mundo. Alcanza su máxima altitud en la cima del monte Everest, a más de 29.000 pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, ninguna frontera está exenta de problemas. Hay un surco en el Himalaya donde las patrullas y estaciones fronterizas chinas mantienen una estricta vigilancia, principalmente para evitar que los tibetanos chinos huyan a Nepal. Sin embargo, los nepalíes también tienen muchas quejas sobre sus vecinos chinos, a saber, que están invadiendo su espacio. Los nepalíes tibetanos también dicen que se les presiona para no mostrar imágenes del Dalai Lama cerca de la frontera. Mientras que los chinos han tallado un eslogan político de 600 pies de largo en su ladera frente a Nepal. Dice: larga vida al Partido Comunista Chino. Así que las cosas están tensas a lo largo de esa línea. Hecho número 35. Hemos hablado sobre la frontera más alta del mundo, pero ¿qué hay del cruce internacional más alto? Al menos el oficialmente más alto. Ese sería el Paso Khunjerab, una vertiginosa puerta que conecta Pakistán y China a una asombrosa elevación de casi 15.400 pies, o un poco menos de 4.700 metros de altura. Hecho número 34. Las anexiones de propósito limitado han hecho que los mapas de ciudades de Estados Unidos como Houston sean ilegibles. No solo los países tienen fronteras raras. Las ciudades de Estados Unidos tienen fronteras muy extrañas. Observa este mapa de Houston, por ejemplo. ¿Por qué es tan extraño? Una razón es que ciudades como Houston les gusta anexar otros vecindarios, a menudo a petición de los residentes, incluso si no están directamente conectados a la ciudad. La otra razón es algo llamado anexiones de propósito limitado. Eso es cuando una ciudad anexa un territorio muy limitado a través de un acuerdo con un distrito de servicios públicos, lo que lleva a esas pequeñas franjas de tierra que ves en el mapa de Houston. Así, Houston puede recaudar impuestos sobre las ventas de los distritos comerciales, pero no sobre la propiedad, ofreciendo pocos servicios a cambio. Desde el año 2000, Houston ha completado 196 anexiones de propósito limitado. Hecho 33. Puedes hacer senderismo a través de la frontera entre India y Nepal. Hay una caminata de 7 días llamada Sandapur Circuit Trek que lleva a las personas a través del Himalaya Oriental. Durante el viaje, los excursionistas pueden ver algunas de las cumbres más altas del mundo, incluyendo el monte Everest, y también cruzar varias veces la frontera entre India y Nepal. Alcanzarás altitudes superiores a los 11.900 pies, o más de 3.600 metros, y el desafiante sendero, además del terreno aún más accidentado fuera del sendero, generalmente desalienta los cruces permanentes ilegales. Dado que Nepal e India tienen relaciones amistosas, mantienen el sendero libremente accesible. Hecho número 32. Puedes almorzar en 3 fronteras.
Personas de Eslovaquia, Austria y Hungría pueden reunirse para tomar un bocado rápido en una mesa de picnic que se encuentra justo en la intersección de sus fronteras. Es una mesa triangular con un lado por cada país. Sin embargo, aparentemente, es realmente difícil de encontrar en Google Maps, y los visitantes que intentan localizarla generalmente se rinden después de cruzar accidentalmente la frontera 5 o 6 veces. Como puedes deducir de las personas que cruzan accidentalmente esta frontera, debido a la zona Schengen, no es realmente una frontera muy preocupada por la seguridad. La frontera de Irlanda es prácticamente inexistente. Por todo el conflicto que Irlanda experimentó durante el siglo XX, podrías pensar que la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, estaría fuertemente vigilada o al menos tendría puestos de control. Al conducir de Irlanda a Irlanda del Norte, podrías no darte cuenta de que cruzaste una frontera. La única señal de que estás en un país diferente es la literalidad de las señales de tráfico que indican el cambio de velocidad de kilómetros a millas y las formas tradicionales de señalización del Reino Unido en calles y pueblos. Hecho, CIMA 30. Una frontera tiene más de 1 millón de minas terrestres. La zona desmilitarizada de Corea, que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, es bien conocida como la frontera más militarizada del mundo, a pesar de que su nombre sugiere lo contrario. Aunque parece y suena como un lugar aterrador, alrededor de 1.2 millones de turistas, en su mayoría del lado surcoreano, lo visitan cada año. Sin embargo, fuera de la parte que atrae a los visitantes, la zona desmilitarizada también alberga más de 1 millón de minas terrestres enterradas colocadas por Corea del Norte y Corea del Sur, los Estados Unidos y China durante la Guerra de Corea. Letreros advierten sobre minas terrestres en todo el bosque. De hecho, los Estados Unidos continuaron colocando minas en la década de los 60 alrededor de la línea de control civil, y luego no revelaron exactamente dónde las habían puesto antes, retirándose y dejándolo a Corea del Sur para descubrirlo. Mientras que el gobierno de Corea del Sur está trabajando actualmente para limpiarlas, es un proceso difícil, y hasta ahora han limpiado un promedio de 500 minas terrestres por año, según las cifras de 2019. Pero ese apenas es el único hecho extraño sobre la zona desmilitarizada. Hecho número 29. La zona desmilitarizada divide una mesa por la mitad. En lo que solo podemos suponer es una parte de la zona desmilitarizada que no está infestada de minas terrestres. Hay una mesa que está dividida a la mitad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Permite que los funcionarios de ambas naciones se sienten y negocien, sin técnicamente entrar en el otro país. Nada dice confianza y buena voluntad como una línea fronteriza que atraviesa tu mesa de reuniones. Hecho 28. La frontera de Market Island se modificó por un error. Finlandia y Suecia han compartido la isla Market por siglos. La frontera solía ser una línea recta a través de la pequeña isla de 8.2 acres en el mar Báltico. Pero en 1885, cuando Finlandia aún estaba bajo control ruso, Rusia decidió que se debía construir un faro en la isla para ayudar a guiar a los barcos alrededor de sus costas rocosas. Después de que se construyó el faro, todos se dieron cuenta de que lo habían construido por accidente en la mitad sueca de la isla. En 1985, Suecia y Finlandia decidieron resolver sus diferencias. Muy nórdicos al respecto, hicieron zigzaguear la frontera por la isla Market para mantener todo equitativamente dividido, conservando los derechos de pesca de ambos países. Hecho número 27. Tlacargravary, si lo estoy pronunciando correctamente, era el único enclave de tercer orden en el mundo. Aunque esta frontera ya ha sido corregida, fue tan extraña durante tanto tiempo que teníamos que señalarlo. India y Bangladesh han tenido muchos exclaves dentro del otro país. Existían 106 exclaves indios en Bangladesh, mientras que en un momento existían 92 exclaves bangladesíes dentro de India. Pero el Tlacargravary era especial. Era un exclave indio dentro de un enclave bangladesí, el pueblo de Upanchalki Bagni 110, dentro del enclave indio de Balapara Kargravary, dentro de Devi Ganja en Bangladesh. Eso lo convirtió en el único enclave de tercer orden del mundo, y con 1.7 acres, uno de los más pequeños, tierra de cultivo deshabitada propiedad de un agricultor bangladesí. Los enclaves hicieron la vida increíblemente frustrante para los residentes indios y bangladesíes en la región. Para solucionar esto, en septiembre de 2011, ambos países acordaron permitir que los residentes eligieran su nacionalidad, dándoles finalmente una voz en su identidad. El 6 de mayo de 2015, India cedió oficialmente este enclave a Bangladesh. Hecho 26.
Nahua está en los Emiratos Árabes Unidos, Omán y los Emiratos Árabes Unidos en ese orden. India y Bangladesh no son los únicos países que enfrentan problemas de enclaves. Solo dirígete a Nahua, en los Emiratos Árabes Unidos, parte del Emirato de Sharjah, pero ubicado dentro del territorio omaní llamado Mada, que en realidad es un exclave de Omán, ubicado dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Este orden de cosas surgió en los años 30 a 40, cuando se les preguntó a los líderes comunitarios a qué jeque querían jurar lealtad. Nahua eligió a Sharjah, mientras que Mada eligió a Omán, y todos los demás simplemente los dejaron, creando la extraña situación fronteriza que existe allí hoy. Hecho número 25. Existe una marca oficial de la frontera entre Asia y Europa. Los geógrafos disputan la línea divisoria exacta entre Europa y Asia, pero al menos una ciudad ha decidido que sabe exactamente dónde está la frontera y ha erigido un monumento para ello. Cerca de Yekaterinburgo, Rusia, encontrarás un obelisco masivo con una línea en medio, dividiendo el monumento en el lado europeo y el lado asiático. Las personas que lo instalaron fueron un paso más allá en la representación de los continentes, trayendo una roca del extremo oeste de Europa a la base del lado europeo del monumento, y una roca del extremo este de Asia a la base del lado asiático. Hecho número 24. Canadá y Dinamarca comparten frontera. Canadá y Dinamarca parecen residir en diferentes continentes, pero no completamente gracias a la isla algo autónoma de Groenlandia, que sin embargo sigue siendo parte de Dinamarca. Así que Canadá y Groenlandia comparten una frontera terrestre entre sí en la isla Hans, una pequeña isla en el estrecho de Nearest en el Alto Ártico. Ambos países reclamaron la isla durante décadas para asegurar los derechos de pesca y marítimos. La disputa fue conocida como la Guerra del Whisky, que algunos han descrito como una de las disputas de límites más pasivo-agresivas de la historia y la guerra más amigable. Sin embargo, es una guerra reciente, ya que la batalla por la isla Hans solo se resolvió el 14 de junio de 2022, cuando los dos países acordaron dividir la isla, otorgando el 40% a Canadá y el 60% a Groenlandia. Hecho número 23. Kiribati es el único país en el mundo que se extiende por los 4 hemisferios. La nación insular del Pacífico de Kiribati está compuesta por 33 islas. Lo que le falta en tamaño, con 313 millas cuadradas y población, más de 136,000, lo compensa en longitud pura. Las islas están tan dispersas que cruzan no solo el Ecuador, sino también la línea internacional de cambio de fecha y el meridiano 180. Eso hace que Kiribati sea el único país en el mundo que se extiende entre los hemisferios norte, sur, oeste y este. Hecho 22. La tierra no reclamada en la frontera serbo-croata se convirtió en un paraíso libertario. La pequeña nación de Liberland está compuesta por 2,5 millas cuadradas o 6,5 kilómetros cuadrados de pantano. Además, realmente no es reconocida como una nación por nadie, excepto Bit Jedlica, el primer presidente y 500,000 de posibles ciudadanos que se inscribieron para ello en línea. El sueño de Jedlica era crear un paraíso libertario, uno sin impuestos, sin control de armas y alimentado por blockchain y Bitcoin. Pero a pesar de su entusiasmo por Liberland, nadie vive realmente allí. La tierra originalmente pertenecía a Serbia, pero cuando se redibujaron las fronteras después de la Guerra Civil Yugoslava, terminó en Croacia. Sin embargo, Croacia recibió menos territorio en el acuerdo y rechazó aceptar las nuevas fronteras. Así que Liberland simplemente se quedó allí, sin reclamar y no deseado. Sin embargo, cuando Jedlička estableció su estado libertario, Croacia se dio cuenta de que tampoco quería que un montón de extranjeros llegaran y se instalaran con armas justo al lado de su país. Así que prohibieron a todos entrar a Liberland, incluyendo al mismo Jedlička. Hecho número 21. Las fronteras del Valle de Fergana son una prueba de choque cruda. Mirar el lugar donde se encuentran Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán en el Valle de Fergana puede ser desorientador. Cada país tiene tantos enclaves aleatorios en el otro que es difícil decir dónde termina una frontera y comienza la otra. Cuando los soviéticos originalmente trazaron fronteras en esta parte del mundo en los años 20, estaban menos guiados por los asentamientos locales y los patrones de migración, y más por «esto es donde nos apetece trazar líneas». Mientras los países pertenecían a la Unión Soviética, esto no representaba un problema significativo. Pero cuando se convirtieron en repúblicas independientes, los locales de repente tuvieron montones de problemas con el acceso a carreteras, agua y energía. El enclave de Soka es un ejemplo perfecto de la falta de lógica al trazar estas fronteras. Es parte de Uzbekistán,
pero está rodeado por Kirguistán y tiene una población que es 99% tayika. En Italia, un pueblo tiene su estación de tren ubicada en territorio esloveno. Para tomar un tren fuera de Gorica, Italia, los residentes primero deben salir del país. Esto se debe a que la estación de tren de la ciudad se encuentra justo al otro lado de la frontera en Eslovenia. Actualmente, ambos países pertenecen al área Schengen, facilitando los cruces fronterizos. Pero en tiempos soviéticos, cuando Eslovenia todavía era parte de Yugoslavia, las cosas eran muy diferentes. La plaza frente a los edificios de pasajeros de la estación estaba dividida por el muro de Gorizia, creando un verdadero problema para el acceso al transporte. La plaza transalpina permaneció dividida entre Italia y Eslovenia hasta el año 2004, cuando Eslovenia se unió a la Unión Europea y el muro fue demolido. Hecho número 19. Un sendero ciclista atraviesa Alemania. El sendero para bicicletas Fennbahn se teje desde Aachen en Alemania, a través de Bélgica y todo el camino hasta Luxemburgo. Está construido sobre vías de tren ahora en desuso que una vez fueron muy importantes para los países de la zona. Alemania construyó y gestionó originalmente los trenes que circulaban por las vías, pero después de la Primera Guerra Mundial se dieron tierras a Bélgica. Bélgica argumentó que también deberían controlar la tierra por la que pasaban las vías del tren para garantizar conexiones económicas entre sus nuevas posesiones y el resto del país. Alemania replicó, pero como habían desatado una guerra mundial, su opinión carecía de importancia en ese momento. El Tratado de Versalles otorgó a Bélgica el control de la tierra por donde pasaban las vías. Esto creó 7 exclaves alemanes al otro lado de ellos, 5 de los cuales aún existen hoy en día. No son propiedades alemanas especialmente grandes. Uno, llamado Rockschlag, es tan pequeño que solo tiene una casa con un jardín. Siempre que ese residente quiere ver a otro alemán, tiene que cruzar Bélgica. Hecho 18. Angola tiene un exclave por el petróleo. Al norte de Angola se encuentra la provincia de Cabinda, una parte del país situada entre la República del Congo y la República Democrática del Congo. Aunque Angola y Cabinda eran ambos protectorados portugueses, estaban separados. Sin embargo, después de la independencia de Angola en 1975, Angola mantuvo a Cabinda, a pesar de que nunca se le entregó explícitamente el territorio. Desde entonces, ha habido mucha agitación política en Cabinda, principalmente debido a los movimientos de independencia y luego la represión por parte del gobierno, porque Cabinda es la provincia más rica en petróleo de un país rico en petróleo. El petróleo extraído de Cabinda representa la mitad de las ganancias petroleras de Angola y los lugareños sienten que el gobierno de Angola obtiene mucho más de ellos de lo que da. Esto ha llevado a una combinación de movimientos separatistas, ataques y protestas no violentas. Hecho 17. Puedes obtener un sello de pasaporte en la frontera del Círculo Ártico. Aunque el Círculo Ártico es visible en globos y mapas, no es una frontera reconocida para la mayoría. Sin embargo, si quieres prueba de que cruzaste a esta parte norte y congelada del mundo, puedes obtener un sello de pasaporte en Rovaniemi, Finlandia, que muestra que visitaste el Círculo Ártico. Rovaniemi es conocido por sus increíbles espectáculos de luces del norte, actividades de invierno y por ser el hogar de Santa. Mientras obtienes tu sello, también puedes entregar tu lista de regalos, pero solo si te has portado bien este año. Hecho número 16. La frontera de Belice está en disputa. La mayoría de los mapas de América Central mostrarán la frontera entre Guatemala y Belice como una línea discontinua, indicando una disputa. Entonces, ¿cuál es el problema entre Guatemala y Belice? Bueno, todo comenzó con los británicos. Los dos países firmaron el Tratado de Huaycaicinena en 1859. El artículo 1 estableció la frontera moderna separando Belice de Guatemala. Sin embargo, Guatemala afirma que el artículo 7 del tratado establecía que Gran Bretaña proporcionaría asistencia económica a Guatemala, lo cual no hizo, lo que significa que el resto del tratado también es nulo. Dicho esto, aunque técnicamente la frontera sigue siendo disputada, es una lucha que se ha enfriado mucho, especialmente desde 1991, cuando Guatemala reconoció oficialmente la independencia de Belice. Con playas tan hermosas, ¿quién podría seguir enojado por mucho tiempo? La frontera entre Estados Unidos y Canadá está delimitada por un corte en los árboles. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es la más larga del mundo, con un poco más de 5.500 millas, o casi 8.900 kilómetros. Pero ¿cómo está realmente marcada? Resulta que por una franja de 20 pies o 6 metros de ancho, a través de los bosques que se extienden entre los dos países. La Convención de 1818 determinó que la parte occidental de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá era el paralelo 49.
La Comisión Internacional de Límites comenzó el laborioso proceso de cortar los árboles en la frontera y establecer más de 8.000 marcadores de frontera, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. Aunque no todos están exactamente en la frontera, ya que nadie tenía sistema de posicionamiento global para verificar durante la construcción, hay un considerable zigzagueo. Cada 6 años, la Comisión Internacional de Límites envía a más personas para mantener la frontera, a pesar de que pocas personas, además de los trabajadores, la verán alguna vez. Aún así, quieren que cualquiera que se encuentre con ella sepa dónde está. Hecho Palmiro 14. Existen 2 ciudades de Kansas gracias al marketing. Los primeros asentamientos en la actual ciudad de Kansas comenzaron a desarrollarse en las orillas del río Kansas en el lado de Missouri. Crecieron bastante, en parte gracias a la excelente ubicación de Riverside, y realmente despegaron después de que Missouri los incorporó como la ciudad de Kansas en 1853, cambiándole el nombre a Ciudad de Kansas en 1889. Simultáneamente, se formaban pueblos más pequeños al otro lado del río en Kansas. Esperando aprovechar el revuelo que había generado la ciudad de Kansas, los pueblos se unieron y también se autodenominaron Ciudad de Kansas. Los rumores dicen que los pueblos de Kansas también pensaban que tenían más derecho al nombre porque estaban, en Kansas. Hoy en día, aunque ambas ciudades están en la misma área metropolitana, siguen siendo 2 ciudades de Kansas muy diferentes. El muro fronterizo de los Estados Unidos a veces bloquea la entrada a los ciudadanos estadounidenses. La geografía de la frontera de una nación puede dificultar la construcción de muros, y los Estados Unidos descubrieron esto al construir secciones del muro fronterizo con México. En ciertas zonas, el muro se construyó muy dentro del territorio, dejando trozos de tierra estadounidense y residentes atrapados del otro lado. Esto resultó en que granjas, hogares, la iglesia de la Lomita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana quedaran todos atrapados entre el muro y la frontera. Incluso hubo una propuesta en un momento que habría dividido la Universidad de Brownsville justo por la mitad. Un análisis mostró que completar un muro fronterizo completo en el Valle del Río Grande dejaría 100 millas cuadradas de territorio estadounidense en el lado equivocado. Esto crea un problema porque en ciudades como Brownsville, eso significa que el muro ha dejado varias puertas abiertas para permitir a las personas acceder a propiedades y territorios de los Estados Unidos al otro lado de él, derrotando completamente el propósito del muro en primer lugar. Hecho número 12. Soldados indios y pakistaníes han muerto defendiendo una frontera glacial. India y Pakistán, 2 naciones que encontrarán cualquier razón para pelear, tienen una disputa en curso sobre el glaciar Sachin que se encuentra en su frontera. Al obtener su independencia, ambas naciones acordaron que su frontera pasaría en algún punto del glaciar. Dado que el glaciar era una masa deshabitada de hielo congelado que alcanzaba los 20.000 pies o 6.000 metros de altitud, ninguna de las naciones pensó que era realmente importante determinar exactamente dónde se encontraba la frontera. Pero luego, Pakistán comenzó a otorgar algunos permisos de escalada para Sachin. India, indignada porque Pakistán permitía a la gente escalar esta masa de hielo azotada por el viento, respondió reclamando todo el glaciar y enviando 3.000 soldados a la cima para protegerlo y asegurarse de que ningún pakistaní lo escalara. En represalia, Pakistán envió sus propias tropas al glaciar. Desde 1984, casi 2.700 soldados indios y pakistaníes han muerto en el glaciar Sachin. No a causa de la guerra, sino principalmente por la exposición, la altitud y las avalanchas, todo para continuar una de las disputas fronterizas más inútiles de todos los tiempos. Hecho número 11. Las fronteras extrañas en Afganistán han permitido que una región viva en relativa paz. En el lado noreste de Afganistán hay una pequeña porción de tierra en forma de dedo llamada el Corredor de Bahang, que se extiende hasta Xinjiang, China, bordeada por Tayikistán y Pakistán a ambos lados. Los británicos lo crearon originalmente como una zona de amortiguación entre sus imperios y el ruso. El Corredor de Bahang es un valle de belleza impresionante, enclavado entre 2 cadenas montañosas, bastante aislado no solo del resto de Afganistán, sino también de los países vecinos gracias a su geografía. Extrañamente, eso también lo ha convertido en una de las áreas más seguras de Afganistán, incluso durante la guerra y las numerosas tomas de poder de los talibanes. Sobre esta región, hecho número 10. Cruzar de Afganistán a China te pone casi 4 horas en el futuro. Afganistán y China comparten una pequeña frontera de 91 kilómetros de longitud al final del Corredor de Bahang. Y si la cruzas, saltarás 3 horas y media hacia el futuro.
Esto hace que esta frontera en particular sea el salto de tiempo más grande del mundo, ya que Afganistán está en hora media de Greenwich más 430 y China está en hora media de Greenwich más 8. La razón de esto tiene que ver principalmente con China. La masa de países, sorprendentemente, solo tiene una zona horaria orientada al este, específicamente a la capital de Beijing, que está a más de 2.200 millas de distancia de la frontera con Afganistán. Eso es similar a la distancia entre Las Vegas y la ciudad de Nueva York, que tienen una diferencia de tiempo de 3 horas. El resultado es un salto de tiempo masivo que ocurre en la frontera con Afganistán. Hecho número 9. El Reino Unido todavía tiene fronteras en Chipre. El pequeño país de Chipre está increíblemente dividido. No solo está dividido entre la República de Chipre al sur y la ocupada República Turca del Norte de Chipre al norte, esta última reconocida solo por Turquía, sino que también tiene 2 pequeñas parcelas de tierra en la costa sur que pertenecen al Reino Unido. Chipre fue parte del Imperio Británico, y aún se pueden ver rastros de ese legado, como conducir por la izquierda. Pero los británicos no solo dejaron atrás los hábitos de carretera, nunca se fueron del todo. Mantienen 2 bases militares en Akrotiri y Dekelia, ambas aún se mantienen como territorios británicos de ultramar. Hecho número 8. Francia y los Países Bajos tienen una frontera en el Caribe. Hay una isla tropical en el Caribe conocida como Saint-Martin o Sint-Martin, dependiendo de en qué lado te encuentres y a quién le preguntes. El norte de la isla pertenece a Francia, mientras que el sur pertenece a los Países Bajos. La división se remonta mucho tiempo atrás, al Tratado de Concordia que las 2 naciones firmaron el 23 de marzo de 1648, para resolver las constantes peleas sobre recursos y tierras en las colonias del Caribe. San Martín es la isla poblada más pequeña dividida entre 2 naciones. Pero la línea entre los 2 lados es casi invisible, con personas moviéndose libremente entre ellos. Hecho 7. Puedes deslizarte en tirolina hasta Portugal. ¿Cuál es la forma más genial de cruzar una frontera? ¿A caballo? ¿En motocicleta? ¿O qué tal en una tirolina? Los turistas pueden deslizarse en tirolina desde España hasta el pueblo portugués de Alcotim, y luego tomar el ferry de regreso a través del río a España, generalmente incluido en el costo de la experiencia de la tirolina. O quedarse en Portugal, si así lo deciden. La tirolina mide casi 2.400 pies o 730 metros de largo, y quienes la hagan alcanzarán velocidades de 45 a 50 millas por hora mientras vuelan sobre el agua. Lo mejor es que, como Portugal y España están en distintas zonas horarias, llegarás a Portugal 1 hora antes de tu partida, dándote más tiempo para explorar el pueblo. Hecho número 6. Jungholz está aislado de Austria por una montaña. En el oeste de Austria hay un pueblo llamado Jungholz que está conectado con el resto del país en un pequeño y único punto en el mapa. Un cuadripunto, un pico donde convergen 4 municipios, 2 de Alemania y 2 de Austria. La montaña Sorschrofen alcanza casi 5.400 pies, y la única forma de conectar con Austria desde Jungholz es escalarla y bajar por el otro lado. Por eso la mayoría de las personas en Jungholz prefieren pasar por Alemania, donde existen carreteras reales. La extraña geografía que separa a Jungholz llevó a que la ciudad se incluyera en el área aduanera alemana y usara la moneda alemana antes de la introducción del euro, aunque legalmente sigue siendo parte de Austria. Hecho número 5. El mango de sartén de Namibia. Namibia tiene una forma bastante normal hasta que llegas a la esquina noreste y ves un mango de sartén largo y delgado que se adentra sobre Botsuana. Es un remanente de los tiempos coloniales, cuando los alemanes necesitaban una forma fácil de viajar desde su colonia Namibia hasta la Alemania del este de África, la actual Burundi, Ruanda y Tanzania. Estaban cansados de viajar todo el camino alrededor de Sudáfrica para llegar allí, así que hicieron un trato con los británicos por la tierra alrededor del río Zambezi en su lugar, a cambio de Zanzíbar. Pero no hicieron su tarea antes de firmar en la línea de puntos, y los británicos no buscaron informarles de algo realmente importante. Porque en el río Zambezi se encuentra un enorme obstáculo en el camino hacia África Oriental, las Cataratas Victoria. Una cascada 2 veces el tamaño de las cataratas del Niágara hace imposible el envío a través del río, por lo que los alemanes renunciaron a Zanzíbar sin obtener nada a cambio. Y así hoy, Namibia tiene un extraño pequeño dedo de tierra que se adentra en el interior. Hecho número 4. Bir Tawil es la verdadera tierra de nadie. Los países suelen discutir sobre territorios que ambos desean reclamar.
Bir-Tawil tiene la distinción única de ser disputada porque nadie la quiere. Ubicado entre Egipto y Sudán, Bir-Tawil es básicamente el niño problema en una batalla de custodia entre dos padres ausentes. Entonces, ¿por qué ninguno de los dos países quiere reclamarlo? Claro, las 795 millas cuadradas de Bir-Tawil son estériles, pero no es exactamente como si el resto de Sudán y Egipto estuvieran llenos de frondosos bosques. Bueno, como con muchas disputas internacionales, esta se remonta al colonialismo británico. En 1899, cuando Egipto era un protectorado británico, los británicos trazaron una línea que dejó a Bir-Tawil en Sudán. Pero en 1902 trazaron otra línea, colocándola en Egipto en su lugar. Para resolver su error empeorándolo, luego dijeron que Egipto y Sudán tenían que dividir los territorios de Bir-Tawil y Jalajib entre ellos, pero cada país solo podía reclamar uno. Dado que Jalajib está en el Mar Rojo, ambos países lo preferirían. Por lo tanto, Bir-Tawil queda no deseado, olvidado como uno de los últimos lugares sin reclamar en la tierra. Bueno, excepto por Jeremiah Heaton de Virginia, quien plantó una bandera allí y la reclamó para nombrarse a sí mismo rey de Sudán del Norte, porque su hija quería ser una princesa. Hecho número 3. En el Hotel Arbe puedes dormir en Francia y Suiza al mismo tiempo. En 1862 y 1863, Napoleón III decidió que redibujaría la frontera entre Francia y Suiza con parte de ella, pasando por un terreno perteneciente a un empresario llamado Pontus. Pero Pontus no quiso saber nada de eso, y decidió que antes de que la frontera pudiera oficializarse, construiría una casa justo en ella. Puso un bar en el lado francés y una tienda en el lado suizo, reflejando casualmente los viejos estereotipos sobre los franceses amantes del vino y los suizos poseedores de dinero. Cuando sus hijos heredaron la propiedad, la convirtieron en el Hotel Arbe Franco-Suisse en 1921. La frontera ahora atraviesa el comedor del hotel, e incluso puedes acostarte en algunas habitaciones con la cabeza en Francia y los pies en Suiza. Hecho número 2. Hay un cruce de frontera para el ganado. Con todo el enfoque en verificar cómo y dónde los humanos pueden cruzar fronteras, es fácil olvidar que los humanos no son los únicos que necesitan viajar entre países. Las vacas también. Estados Unidos importa gran parte de sus vacas de México, especialmente del estado fronterizo de Chihuahua. Por ende, Estados Unidos estableció cruces fronterizos específicos para el ganado en varios puntos, incluyendo Santa Teresa y Columbus, Nuevo México, y Presidio, Texas. Anualmente, 1.200.000 cabezas de ganado realizaron sus sueños de visitar los Estados Unidos de esta manera, y luego todos fueron a una gran granja en el norte del estado. Y finalmente, hecho número 1. La frontera más pequeña del mundo fue formada por una tormenta eléctrica. España y Marruecos reclaman la frontera más corta del mundo. Es solo de 279 pies o 85 metros de largo, ubicada en una isla rocosa en el Mediterráneo llamada Peñón de Vélez de La Gomera. Bueno, al menos solía ser una isla. Hasta que una tormenta en 1934 depositó arena por doquier y creó una pequeña franja de tierra. Ahora, la isla está conectada a Marruecos a través de un istmo arenoso que conduce a la ciudad de Bades. Peñón de Vélez de La Gomera solo está habitado por tropas españolas, que están estacionadas para vigilancia. Viven sin electricidad ni agua corriente, y son reemplazados cada mes con nuevas tropas. Solo puedes vivir tanto tiempo en una roca así sin Wi-Fi. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más como este, considera suscribirte y activar las notificaciones. En verdad hace la diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima vez en MatPack.